Verdades Bíblicas. Un espacio para la reflexión, el estudio y aprendizaje de la multiforme sabiduría de Dios a través de la Biblia. Con ustedes, Germán Centeno. Hermanos y amigos de Verdades Bíblicas, sean todos bienvenidos. Nuestro tema para hoy, salvos por fe y para fe. ¿Por qué dice la Escritura que somos salvos por fe y para fe? Bueno, primero vamos a mirar el texto que lo dice. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto se dice debido a que la palabra de Dios muestra claramente que hay dos clases de fe que salvan. Según Romanos capítulo 1, verso 17, el hombre es salvo por fe y para fe. Una es la fe interna que todo individuo en algún determinado momento siente con relación a Dios, con relación a Cristo, con relación al mensaje del Evangelio. Esa fe se suele llamar la fe subjetiva, y existe otra fe que es la fe objetiva, que no proviene de nosotros, de nuestro interior, sino que es un objeto externo al individuo y proviene o la trajo nuestro Señor Jesucristo para que nuestra fe interna, nuestra fe subjetiva, fuera puesta en esa fe objetiva y así el individuo obtenga o alcance la salvación que Dios le quiere dar. La fe subjetiva se expresa en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Generalmente en la Biblia, cuando se habla de la fe subjetiva, leemos de ella que se dice que se ejerce en algo o en alguien. En el caso de algunos pasajes se ejerce en Dios, se ejerce en Jesucristo, o bien en cosas como ejercerse en el Evangelio. Romanos capítulo 3, versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Nota bien lo que dice el texto. Dice, por medio de la fe en Jesucristo, fe en alguien, fe en un individuo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Claramente, cuando la Escritura dice que la fe de alguno se ejerce en algo o en alguien, es obvio que se trata de la fe interna del individuo, la fe subjetiva. Ahora bien, en cuanto a la fe objetiva, esta no surge dentro del individuo, esta no proviene del corazón de los hombres, no proviene de los sentimientos ni de las emociones de los hombres, sino que proviene de un agente externo, como Dios, de un agente que trae ese objeto de fe para que nosotros pongamos nuestra creencia y nuestra fe en ese objeto al que la Biblia en algunas porciones le llama también la fe. Les invito a leer Gálatas capítulo 3, versículo 27, que dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Noten ustedes el contraste que se hace entre la fe que iba a ser revelada, una fe que no había venido antes que viniese, dice el texto, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Y noten que el contraste se hace entre esa fe y la ley de Moisés. Esto, mis amigos, nos indica
que la fe tiene que ver con las leyes de Dios, con las leyes del Evangelio, o en otras palabras, cuando se habla de la fe externa que Dios trae al individuo, se habla netamente del Evangelio. En el versículo que sigue, Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y luego dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, es decir, hubo un momento en que esa fe no estaba, en que esa fe no había venido. Y esto claramente nos muestra que no se trata de una fe interna, porque la fe interna no viene a nosotros, sino que sale de nosotros. Pero aquí, en este texto, la fe vino, la fe fue revelada y nos libró de la ley de Moisés, donde claramente esa fe no es otra cosa sino el Evangelio de Jesucristo, la ley de Cristo o el nuevo pacto. Quiero que notemos también que la palabra de Dios en unos versos enseña que el Evangelio se predica, pero en otros versículos nos dice que la fe se predica. Al juntar estas dos cosas, pues obviamente la conclusión es que la fe y el Evangelio son el mismo elemento, son el mismo objeto, solamente que en algunos textos se les llama la fe, pero se refiere exclusivamente al Evangelio. Así que ahí el término la fe viene a usarse como un sinónimo del Evangelio. Comparemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 2, que dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación, el Evangelio que predico entre los gentiles. Ese texto que enseña que Pablo predicaba el Evangelio. Pero si retrocedemos al capítulo anterior, unos versos atrás, vamos a encontrar lo siguiente. Gálatas capítulo 1, verso 23 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Noten ustedes que lo que en un capítulo más adelante, en unos cuantos versos, se dijo que se predicaba era el Evangelio. En el capítulo anterior, en el versículo 23, se dice que Pablo predicaba era la fe. ¿Predicaba Pablo dos cosas? No, predicaba una sola. Lo que sucede es que la fe de Gálatas capítulo 1, 23 es el mismo Evangelio de Gálatas capítulo 2, y en ambos se dice que se predicaba. Y esto prueba ligeramente que hay una fe que no es nuestra fe interna, no es esa fe que se menciona en Hebreos capítulo 11, que es una certeza, una convicción que proviene de nosotros, una emoción, un sentimiento, sino un agente externo al individuo, y se trata nada menos que del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de su ley, de su nuevo pacto, de sus estatutos revelados a lo largo del Nuevo Testamento. Otros ejemplos pueden ser expuestos para complementar esta enseñanza. Quiero invitarlos a leer 2 de Corintios capítulo 9, versículo 13, que dice: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Observe que ese texto dice claramente que el Evangelio de Cristo se debe obedecer, o que el Evangelio de Cristo se puede obedecer, que los cristianos de Corinto obedecían el Evangelio de Cristo. Pero note en otros textos cómo se enseña que la fe también se puede obedecer. Romanos capítulo 1, verso 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mientras en un versículo se dice:
que obedecen al Evangelio, en otros textos, en otros versículos de la Biblia, encontraremos que la fe también se obedece. ¿Esto qué nos indica? Que ese Evangelio es la misma fe y que ambos son objetos de obediencia y que por lo tanto cuando ahí se dice la fe, eso no puede significar nuestra fe interna, sino más bien un agente externo, y es nada menos que eso mismo que mencionó Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, una fe que había de ser revelada, una fe que habría de venir, que habría de liberarnos de la ley de Moisés, de los preceptos y los estatutos de la ley, y que venida la fe ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley. Mientras que esa fe, la fe objetiva, viene al hombre, la fe subjetiva no viene al hombre, sino debe salir de nosotros. Por eso es importante que nosotros consideremos esas diferencias que la palabra de Dios traza con relación a esa fe. Miremos otros textos. En Santiago capítulo 2, versículo 14, notemos que la fe subjetiva no salva. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Nadie puede asegurar o decir o establecer que esa fe de la que habla Santiago en el capítulo 2, versículo 14, sea la fe objetiva, el Evangelio, la ley de Cristo, porque claramente la palabra de Dios enseña que el Evangelio es lo que nos salva. Romanos capítulo 1, verso 16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Así que sería un error decir que Santiago capítulo 2, verso 14, el término la fe o creer se refiere a la fe interna, a la fe externa. Se refiere a la fe interna, a la fe que proviene de uno, y esa fe no nos puede salvar a menos que la ejerzcamos o que pongamos esa fe interna en el Evangelio, en la fe externa. Santiago capítulo 2, ahí más adelante en el verso 19, ilustra claramente el punto que les estoy exponiendo, donde dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Note que los demonios poseen fe interna, mas no han recibido el Evangelio, no pueden obedecer el Evangelio. Para ellos no hubo un plan de salvación como Dios lo diseñó para nosotros. Así que claramente ahí en Santiago capítulo 2, verso 19, la fe de la que se viene hablando es la fe interna, y ella sola, ejerciéndola en Dios, diciendo yo creo en Jesús, yo creo en Dios, ella sola no nos salva, como claramente Santiago lo expone. En el verso 26, Santiago concluye diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que, mis hermanos y amigos, la Biblia habla de dos clases de fe. Una es la fe interna, y es necesario que esa fe la ejerzamos en el Evangelio. Pongamos esa fe en el Evangelio, que en algunas porciones de la Biblia se le llama también la fe, pero no es la fe interna, sino la fe externa, una fe objetiva, un objeto de fe que la palabra de Dios enseña que debemos predicar, debemos obedecer. Vino a nosotros, la trajo Jesucristo, habría de ser revelada, no surgió de nuestro corazón, no surgió de nosotros, no proviene del individuo como lo es la fe interna, sino que la trajo Jesucristo para que nosotros creyéramos en ese mensaje y obedeciéramos en ese mensaje. Así pues, mis hermanos y amigos, hemos llegado a la conclusión de que cuando Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o la forma en que Dios nos justifica, la justificación de Dios,
se revela por fe. Esa primer fe que se menciona ahí es nuestra fe interna, nuestra fe, la fe subjetiva. Se revela por fe, es decir, porque crees en Cristo. Y se revela para fe, para que obedezcas a Cristo. Porque esa segunda fe que se menciona vendría a ser entonces la fe objetiva. Leamos nuevamente el texto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Podríamos agregar en nuestras mentes una palabra que nos ayude a entender ese texto. Por fe interna o por fe subjetiva y para fe. Una fe externa o la fe objetiva, que son las leyes de Cristo, el Nuevo Testamento o el Evangelio. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, tanto por su fe interna, cuando es ejercida, por esa fe externa. Esta explicación, mis hermanos y amigos, nos sacan de dudas de muchos textos que algunos usan para justificar la creencia de que el hombre se salva solamente por creer en Dios. Esos pasajes, cuando citan, justificados pues por la fe, somos salvos por la fe nos salva, mayormente se refieren a la fe externa, al Evangelio, porque ahí está el poder de Dios para salvación. Hermanos y amigos, esto es verdades bíblicas. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hemos presentado Verdades Bíblicas. Puedes contactarnos a la dirección que aparece en pantalla. No olvides suscribirte.